Muy buenos días, muchas bendiciones, un abrazo respetuoso, un abrazo muy cordial, un abrazo fraterno. Somos Edúcate para Educar. Y Edúcate para Educar ya completa 20 años, ya cumple 20 años capacitando al magisterio en Colombia. Y ya cumplimos 20 años en el tema del litigio a favor de los docentes, los educadores, directivos, rectores, coordinadores, orientadores, profesores, a partir de 5 abogados que trabajan transversalmente con nosotros, que obviamente cada abogado tiene su oficina, tiene su pool, tiene sus peritos, sus auxiliares, sus asesores, pero trabaja conexamente con nosotros en la experticia de su especialidad en cada rama del derecho, en cada área del derecho. Entonces contamos con un penalista, una civilista, una persona encargada de lo laboral y lo contencioso, lo disciplinario, y contamos con un experto en el tema de los delitos sexuales y los derechos humanos. Adicional, dos expertos, uno quien le habla y otro es una perito psicóloga entrenada forense que hace las veces de aporte y de apoyo para los casos. Y con ese equipo es que nosotros trabajamos y le aportamos al magisterio en Colombia. De este audio, por favor haga el ejercicio, tome lo bueno y deseche lo malo. De este podcast, tome usted lo bueno y deseche lo malo. Y por favor haga el ejercicio analítico crítico de este podcast. Es uno de los pocos podcasts a los que yo les hago énfasis. Este podcast es muy importante. Escúcheselo hasta el final. Créame que es absoluta, total y radicalmente importante este podcast. Le puede salvar el cuello de 9 años de cárcel, le puede salvar el cuello de 12 años de cárcel, le puede salvar el cuello de 20 años de cárcel, le puede salvar el cuello de una reparación entre 3 millones y 300 millones de pesos. Pero si no me cree, pues no hay problema. De este análisis en reflexión, espero que usted lo tome en sana crítica y en lógica, y que a partir de ahí saque usted sus propias conclusiones. Yo no le voy a sacar conclusiones, yo no le voy a decir es que esto es así o es así. Yo no manejo la verdad absoluta. Usted es una persona que, pues, si está escuchando este audio, al menos pasó por una universidad y tiene criterio propio y tiene sentido común. El menos común de los sentidos, pero le toca usarlo con este podcast especialmente mucho. Y por obvias razones usted usa la sana crítica y la lógica y entenderá los conceptos de la manera que se le quieren brindar para prevención. Estos podcasts, estos audios que yo les genero a diario a 8.417 profesores, 8.417 profesores de 25 grupos que tengo en WhatsApp, y que obviamente los tengo segmentados, organizados y discriminados. Los tengo grupo de rectores privados, grupo de rectores oficiales, grupo de coordinadores, grupo de orientadores, grupo de profesores de la costa, grupos de profesores de Bogotá, grupo de profesores de Cundinamarca, grupo de profesores de Pereira, grupo de profesores de Villavicencio, y así tengo 25 grupos de WhatsApp a los cuales les llega este audio, este podcast, diariamente porque hacen parte de la membresía que nosotros manejamos. Si a usted le interesa ser parte de la membresía y adquirir otros beneficios, pues me escribe al WhatsApp y con gusto le colaboramos. 305-416-0114. 305-416-0114. Entonces le reitero, somos Edúcate para Educar y nos consiguen nuestra página web www.edúcate
educateparaeducar.org de organización. Entrando en tema, el audio de hoy, 6 de marzo de 2025, 6 de marzo de 2025. Lo titulé Falso denuncio, encubrimiento y complicidad. Falso denuncio, encubrimiento y complicidad. Y es que estoy haciendo, Dios mío, una analogía y una comparación entre dos casos. Uno que me llegó hace más o menos 3 meses, que es del año pasado, de vigencia 2024, pero tiene enredados a unos profesores brutalmente enredados, y lo más probable es que haya condena. Lo más probable es que haya condena. Ya se va a dar cuenta usted por qué en el devenir del podcast, del audio. Y ese caso es del año pasado, 2024, más o menos hace 3 meses. Conocí el caso y nos solicitaron la ayuda jurídica. Y el otro es un caso del día lunes. ¿Qué sucede entonces acá? El tema es la diferencia brutal, abismal, que quiero que usted entienda, por eso le hago tanto énfasis a este podcast, a este audio, es uno de los más importantes casi que yo he grabado. La diferencia brutal que hay entre un acceso carnal y un abuso sexual con un acoso sexual. Se lo repito, la diferencia brutal entre un acceso y unos actos sexuales o un abuso sexual y un acoso sexual. Entonces yo le aclaro, entrando en tema. Lo primero, para probar un abuso o para probar un acceso o para probar unos actos sexuales es bastante complejo porque se requieren peritos, testigos, testimonios, perito psiquiatra, perito psicólogo, se requiere hacer unos análisis y unos estudios, se requieren testimonios, se requieren testigos y demás. Para unos actos y un abuso sexual es un poco más complejo, de hecho es 10 veces más complejo. Pero en tratándose de un acoso sexual, es 500 veces más fácil el proceso, para que usted me entienda. Porque en términos de un acoso sexual, primero, pues ya hay una ley de la República, una ley de la República en Colombia que genera una enemistad con ese acoso, aquí en Colombia. Entonces, esa ley del acoso sexual aquí en Colombia, digamos que como que está cobrando fuerza hasta ahorita porque la gente no la conoce mucho, pero es una ley que se genera a partir de 4 sentencias de la Corte Constitucional en determinados casos específicos y claros de acoso sexual y de acoso laboral en la empresa, en universidades y ahora se lleva a los colegios. Y de ahí surge entonces la ley 2365 del 2024, la ley 2365 de 2024, que por supuesto ya debe estar en sus manuales de convivencia, porque esta ley 2365 de 2024 en Colombia busca prevenir, atender y sancionar el acoso sexual en el ámbito de las instituciones de educación. Pues no solamente de las universidades, porque los acosadores sexuales no solo están en las universidades, también en los colegios. Y define el acoso sexual como aquellos actos de persecución, hostigamiento o asedio de carácter sexual en relaciones de poder. Y quienes incurran en ese acoso sexual pueden enfrentar prisión de 1 a 3 años. Le aclaro que en este caso no faltará el ignorante pendejo que sale a decir que la prisión de 1 a 3 años le da principio de oportunidad y que no le va a dar cárcel en internamiento intramural, que porque le van a dar domiciliaria, que porque es inferior a 4 años. Pero a ese ignorante pendejo se le olvida el artículo 199 de la Ley de Infancia. 199 de la Ley de Infancia. Y el artículo 199 de la Ley de Infancia no le permite
beneficios de ninguna índole a personas que cometan delitos sexuales contra menores. Pare de contar. Y entonces allí sabe usted que la ley 2365 de 2024 es la ley contra el acoso sexual en Colombia. Y además de eso se entera usted, por otro lado se entera usted que el acoso sexual también está definido como un delito penal, El delito penal que consagra ese acoso sexual es el artículo 210A de árbol, 210A de árbol, Código Penal artículo 210A, acoso sexual, y traduce taxativo lo que señala el artículo. El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o de relaciones de autoridad o de poder, de edad o de sexo o de posición laboral, social, familiar o económica, vea los verbos rectores, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos a otra persona. Este personaje que incurre en estos verbos rectores incurrirá en prisión de 1 a 3 años y tratándose de menores de edad viene un agravante. Entonces no va a ser de 1 a 3 años, sino que inmediato le dan los 3 años. Si es un rector o un coordinador o un orientador o un profesor, o puede ser una profesora, porque el delito no tiene género, o puede ser un transgénero, o puede ser un bisexual, un homosexual, una lesbiana, un intersexual. O sea, yo quiero hacer la claridad. A cualquiera lo pueden denunciar sobre estos hechos de acoso sexual. Pare de contar. Esa prisión de 1 a 3 años es efectiva, o sea, usted va a cárcel o va a cárcel porque no hay domiciliaria y porque no hay principio de oportunidad, porque el delito lo comete usted contra un menor. Entonces le estoy aclarando en carta blanca, vuelvo y repito, el énfasis importantísimo en este podcast y en este audio, escúchelo hasta el final, Este mensaje va para esos profesores, para esos orientadores, coordinadores, rectores, educadores, que ostentan una posición manifiesta de autoridad, de superioridad y de poder, además de edad y de posición laboral, con sus estudiantes menores de 18 años. Y usted, profesor, coordinador, orientador, rector, las acosa, las persigue, las hostiga, las asedia física o verbalmente con fines sexuales no consentidos. Ese profesor que le gusta estar tocando ahí a las estudiantes, que le manda la mano a la cintura, que le pone la mano en el hombro, que dice que saludo con besito en la mejilla y de pronto se le va el besito de saludo esquineado, que les anda cogiendo las manos, que las anda abrazando, que la confiancita. Es ese tipo de delincuente, es ese tipo de acosador sexual. A ese tipo de acosador sexual, a ese tipo de delincuente, es que le hablan en este artículo 210A del Código Penal, a ese acosador sexual. Ay, pero es que yo no le veo nada de malo al saludito de beso. Pues usted no le verá nada de malo, pero el Código Penal sí, en su artículo 210A. Usted está asediando y está hostigando físicamente con fines sexuales no consentidos a una menor de edad. Usted no tiene por qué estar saludando de beso a sus estudiantes, ni mandándole la mano a la cintura, ni mandándole la mano encima del hombro, ni acercándole el rostro, ni cogerle las manos. Y verbalmente, aquí lo dice claro,
Lea el Código Penal en su artículo 210A, acoso sexual. Verbalmente usted no tiene, porque estarle diciendo que está muy bonita, que está muy agradable, que cómo se ve hoy de chévere, que cómo le queda bien la sudadera, que cómo la minifalda del colegio se le ve de agradable, que cómo es que se sienta de chévere, que se le den todas las piernas. No, señor. No, señor. No, señor. Ese es un acosador sexual. Y de esos acosadores sexuales habrá 3, 4, 7 en todos los colegios. En todos los colegios usted encuentra ese acosador sexual, en todos sin excepción. Está ese acosador sexual. Que el abracito, que el besito, que la cogedera de manos, que la cogedera en la cintura, que la cogedera en la rodilla, que la cogedera en cualquier parte del cuerpo de la menor. Eso es un asedio físico. Y que no, que qué linda, que esto, que lo otro, que aquello. Eso es un acoso verbal. Y usted ostenta una superioridad manifiesta. Usted es el que está por encima del estudiante. Y usted tiene la relación de autoridad donde usted la ejerce con poder y por edad. Eso se llama acoso sexual. Entonces el acoso sexual se puede probar 50 veces más rápido y 50 veces más fácil que un abuso sexual. Para que me entiendan. Por eso inicié abriendo este podcast aclarándole que para demostrar un abuso o un acceso es mucho más complejo, más difícil y es más largo el proceso. Mientras que con unos hechos de acoso sexual simplemente se necesita el testimonio de 3 menores. 3 menores que digan, ah, sí, el profesor Perencejo se la pasa mandándole la mano a la cintura a las estudiantes y echándoles la manito en el hombro y dándoles besito en la mejilla. Ah, y se la pasa diciéndoles que qué niña tan bizcocha, que tan linda, que la reina, que la princesa, que la no sé qué. Ah, y no les pide trabajos ni tareas. Ah, y cuando no traen trabajos y tareas, les coge la mano, las acaricia y les dice, me la traes mañana o pasado. Ese es un acosador sexual. Ese es un acosador sexual. Entonces usted no tiene por qué tener ningún tipo de asedio físico o verbal con estas menores de edad. Pero si lo quiere hacer y un padre de familia se entera y ese padre de familia se consigue a 3 compañeros o 3 compañeras de su hija que vayan y testifiquen en su contra por acosador sexual y a usted le aplican, a usted le endilgan, a usted le señalan el artículo 210A del Código Penal y usted además es profesor que se está valiendo de su superioridad manifiesta y de su relación de autoridad y de poder, además de la edad, por sobre estas menores de 18, yo le voy a decir lo chévere que le va a ir. Entonces ya le expliqué bien claro la diferencia entre un abuso, entre un acceso y entre un acoso sexual. Y ya le hablé clarísimo y tajante de que esos profesores que son tocadorcitos, que les gusta manosear, coger, besuquear, abrazar, estar tocando a las estudiantes, son acosadores sexuales. Y no lo digo yo, lo dice el Código Penal en su artículo 210A, cuando habla del acoso sexual, en donde estos delincuentes, acosadores sexuales, se están valiendo de su superioridad manifiesta y de su relación de autoridad y de poder, además de que son mayores que las estudiantes y están utilizando su posición laboral para acosar, para perseguir, para hostigar o para asediar física o verbalmente con fines sexuales no consentidos a estas menores de edad.
De una vez se lo dejo claro. Y en todos los colegios existen estos acosadores sexuales. Vaya, mire en su colegio, haga la tarea, haga el ejercicio, identifíquelo en su colegio. Y es su deber denunciarlo. Y es su deber denunciarlo. Ahora, en términos del denuncio, pues aquí tengo que llevarlo a dos casos que vuelvo y le repito. El uno lo tuve hace 3 meses y el otro lo tengo desde el lunes pasado. El de hace 3 meses se lo cuento, es un falso denuncio. Es un falso denuncio. Resulta que viene una estudiante y se acerca a la coordinadora y le dice: coordinadora, es que resulta que yo me fui el viernes pasado con el profesor fulano y nos fuimos a una tienda, a unos abarrotes, y él me invitó unas cervezas. Y yo lo que me acuerdo es que él me dio unas cervezas y yo me desperté en la cama del profesor. Palabras más, palabras menos. Esa fue la denuncia en descargos que generó esta estudiante a la coordinadora. La señora coordinadora, por demás ignorante, absolutamente ignorante, se fue inmediatamente donde el rector y armó su corrillo con la orientadora. Entonces ya estos 3 funcionarios públicos, porque esto es de un colegio oficial, la coordinadora es la primer respondiente, porque a ella se acercó esta estudiante. Ella fue y le contó al rector. Y fue y puso a la estudiante a contarle la misma historia al rector. O sea, revictimizar a la estudiante. Y cuando llamaron a la orientadora, ¡ay, cuéntele también a la orientadora! Entonces la revictimizan por 3ª ocasión. Entonces primero le cuenta a la coordinadora, después la ponen a contarle al rector y después le ponen a contar a la orientadora. O sea, la revictimizan. Y estos 3 ignorantes, peligrosísimos estos 3 ignorantes, en concierto para delinquir, fueron y de una subieron el asunto al SIUCE, Sistema Institucional Unificado de Convivencia Escolar, que es un mero aplicativo. Eso no toma decisiones, ni sanciona, ni tiene funciones de policía judicial, ni investiga, ni nada. Es un mero aplicativo. Y de una fueron y llamaron a Policía de Infancia y Adolescencia. Y de una le dieron captura al profesor. Y se llevaron al profesor de una de los de Policía de Infancia, que porque se llevó a la estudiante a una tienda, le dio 2 o 3 cervezas y que la estudiante amaneció en la cama del profesor, según la estudiante. No hubo conducto regular, no hubo debido proceso, nunca le permitieron el derecho a la defensa ni a los descargos del profesor, que es lo correcto, lo debido. Lo correcto, lo debido es que la coordinadora se entera, activa la ruta, llama a la orientadora, las 2 se van donde el rector y entre los 3 llaman al profesor y bríndenos sus descargos, hermano, porque usted tiene derecho a la defensa y necesitamos saber si lo que esa estudiante dice es verdad o no es verdad. Y no lo hicieron. Y se hicieron cómplices de un falso denuncio, cómplices delincuentes de esta estudiante mentirosa, de esta delincuente repugnante que se inventó esa historia para tirarse
para dañar al profesor. Como dijo el Chapulín Colorado, no contaban con mi astucia y el profesor en cuestión nos contrata, o bueno, me contrata a mí, me dice, mire, yo lo he visto en Pizarra Digital, no me pierdo sus programas, veo sus capsulitas allá de TikTok, lo siento, una persona absolutamente preparada, me pasó esto. Yo, bueno, listo, vamos a empezar. Y nos dimos cuenta que era un falso denuncio y que en el falso denuncio esta delincuente repugnante y asquerosa dijo que el profesor se la había llevado ese viernes después de clases a tomar cerveza y que ella amaneció en la cama del profesor. No había ningún tipo de prueba adicional, ni siquiera de medicina legal, de un acceso o de semen o de espermatozoides o de nada que se le parezca. Todo se resumía a las versiones de esta estudiante, que fue y le comentó a la coordinadora el lunes siguiente, y esta coordinadora la revictimiza con la orientadora, la revictimiza con el rector, y suben eso al CIUSE y llaman a policía de infancia, y el profesor, absolutamente sano, absolutamente inocente, absolutamente cándido de lo que estaba pasando. Y en este falso denuncio que se hacen cómplices estos tres delincuentes, coordinadora, rector y orientadora, nunca le dieron la oportunidad de los descargos a este profesor, sino de una vez le llamaron policía de infancia y de una vez le montaron ganchos, lo esposaron y se lo llevaron. Cuando el tipo vaya y da su versión y dice, a ver, primero pruébeme que yo estuve con esa menor y que yo tengo el don de la ubicuidad. Ay, ¿cómo así? ¿Qué tal? Usted es un violador, un abusador, un tal. A ver, pero pruébeme que yo estuve con esa menor el viernes, porque yo les tengo una mala noticia a ustedes, que me trajeron acá secuestrado, porque eso es un secuestro. Ustedes me están poniendo unas esposas. Ustedes me están poniendo unas esposas y me están trayendo aquí como un violador, un abusador. Cuando yo el día viernes inmediatamente salí de mis labores, yo salí para la clínica que tengo a mi mamá hospitalizada hace 4 días. Y ahí se les cayó su triste historia. Y ahí, de una vez, se descubrió el falso denuncio en que este rector, esta coordinadora y esta orientadora se vieron envueltos junto con esta delincuente repugnante de 16 años que se inventó que el profesor la llevó a la tienda a darle cerveza y la violó. Aparentemente, porque eso no me... Aclaro, eso no es mi competencia, yo no soy perito psicólogo ni soy perito psiquiatra. Aparentemente, y vuelvo y repito, eso es solo una especulación, aparentemente o presuntamente, esta delincuente asquerosa de 16 años que se inventa tremenda historia y que mete en ese problema a la coordinadora, orientadora y rector, está obsesionada con el profesor. Vuelvo y repito, yo no soy ningún perito psicólogo ni perito psiquiatra. La afirmación que estoy haciendo es especulativa porque es lo que afirman las personas que sí entraron en el tema, en la parte psicológica y psiquiátrica de esta señorita de 16 años que de manera repugnante le monta el falso denuncio a este profesor. El profesor me llama, me entrega el caso, me envía los 3 videos del hospital, él ya había pedido las cámaras de seguridad y él me envía, por supuesto, las fotos y las capturas de la cámara de seguridad en donde él ingresa a la clínica, en donde él está sentado allá en el pasillo, después donde él ingresa allá a la habitación de la mamá, después me entrega el extrajuicio procesal juramentado de la mamá de que él estuvo allá con él.
Me entrega los 3 testigos que lo vieron allá con la mamá, que son familiares del señor, que fueron y lo acompañaron allá unos un rato y luego se turnaron los otros para acompañar a la mamá. En resumen, se les cayó su falso denuncio y nosotros fuimos por fraude procesal y por falso testimonio contra esa delincuente de 16 años, contra ese rector, contra esa coordinadora y contra esa orientadora. Punto. El caso va en proceso, el caso va en proceso. No le puedo decir en qué terminó ese falso denuncio porque todavía lo tenemos en proceso. Pero lo que yo sí le voy a aclarar es que aquí va a haber cárcel para alguien. Porque se saltaron todos los protocolos, se saltaron todas las rutas, se saltaron todo el conducto regular y le menoscabaron la honra, la dignidad, el buen nombre a este profesor que lo sacan esposado del colegio delante de los estudiantes, como si fuera un vulgar violador, solamente por el dicho de una estudiante que no fue confrontado y no le dieron la oportunidad de los descargos a este profesor, que era el debido proceso del conducto regular y su derecho legítimo a la defensa, porque todo mundo es inocente hasta que usted le demuestre lo contrario. Se llama el derecho a la presunción de la inocencia. Aquí en Colombia, en esta cloaca judicial, porque esto ni es rama judicial, eso es una cloaca judicial, usted es culpable hasta que demuestre su inocencia. Y en esta cloaca judicial, todo el mundo a usted lo condena sin pruebas. Todo el mundo a usted lo condena sin pruebas, así sea socialmente. Va en un delincuente, una delincuente pone 3 pendejadas allá en Facebook y ya todo el mundo condenó a esa persona. Y no saben el daño que le hicieron. Ahí tiene. Ese es el primer caso en falso denuncio que tiene embalados hasta el cuello a esa coordinadora, orientadora y rector. Los delitos que les pusimos: fraude procesal, falso testimonio, concierto para delinquir, calumnia, injuria. Después de que los condenen en lo penal, nos vamos a ir por la demanda civil en reparación directa por daños y perjuicios. Y yo creo que vamos por unos 400, 450 millones. Que a cada uno le toque poner 150 millones. Por unos 450 vamos a ir, 500 para que toque negociar. Para que sean serios y aprendan a manejar un protocolo, un conducto regular y un debido proceso. Y no se metan a dañarle la imagen, la honra, la dignidad, el buen nombre, y a violarle la presunción de la inocencia y a violarle todo el derecho a la defensa de un profesor. Espero que con este ejemplo, usted que está allí escuchando, no se preste, no se vaya a prestar para esos falsos denuncios. Siempre que venga un estudiante o una estudiante que el profesor la violó, que el profesor la abusó, que el profesor le hizo, que el profesor es un acosador sexual, que el profesor es tal cosa, así sea el más pederasta de los pedófilos y más pedófilo de los pederastas y más violador de los violadores, tiene un derecho a la defensa y tiene un derecho a la presunción de la inocencia y tiene un derecho a un conducto regular y tiene un derecho a un debido proceso. Aquí no estamos en la época del oscurantismo, de que gritaban bruja, bruja y una vez para la hoguera. Aquí no es así, mijo. Aquí puede ser el violador más violador, el pedófilo más pedófilo, el pederasta más pederasta, pero tiene derecho a un debido proceso y a un conducto regular y tiene derecho a que le manejen la presunción de la inocencia. Aquí se les fue largo porque es un falso denuncio totalmente demostrable
con las cámaras de la clínica, con el reporte allá de que él entra a hacerle la visita a su mamá, de que la mamá tiene un padecimiento de cáncer, de que habían otros dos familiares cuando él llegó y ellos se fueron y él entró, y después que llegó otro familiar cuando él estaba y él se fue y la otra familiar entró. O sea, tiene sus 3 testigos, tiene la minuta de la clínica, tiene los videos de la clínica. No sé cómo carajos ese profesor tiene el don de la ubicuidad, o un gemelo que fue y violó a la estudiante de 16 años que presuntamente, que supuestamente está obsesionada con ese profesor. ¿Qué puede ocurrir? De hecho, es un caso que está en camino. El segundo caso, que también tiene que ver con este aspecto, ya es directamente de acoso sexual, Y es en donde los mismos profesores delincuentes, bellacos, eso se llaman ser bellacos, una bellaquería. Estos bellacos se tapan entre ellos. Y entonces el coordinador sabe que el profesor es un profesor que hostiga, que acosa, que asedia física y verbalmente con fines sexuales no consentidos a las estudiantes. Y los dos se llevan la buena porque los dos toman cerveza, porque el uno lleva al otro en el carro, porque son los parceros, porque son los amiguitos, porque todo ese cuento. Y el uno encubre al otro. Y llegan las quejas a la coordinación y nunca pasa nada porque el coordinador es el cómplice delincuente del acosador sexual. Y entonces el lunes me escriben 4 mamás de 4 de las niñas que ya están aburridas, cansadas, de esas mamás que van y se cuentan cosas allá por un chat. Y no, es que imagínense que el profesor Sutanito cogiéndole las manos a mi hija y revienta a la otra mamá. Ay, pero si ese luego no es el mismo que también está cogiéndole la cintura a mi hija y revienta para allá a la otra mamá. Ay, ese es el que se la pasa pidiéndole fotos de WhatsApp a mi hija. Y yo no sé qué hace ese tipo con el WhatsApp de mi hija y no sé qué. Y así revientan 4 mamás. Las 4 mamás me contactan porque una de las profesoras de ese mismo colegio van y le cuentan: profesora, le tenemos confianza y sabemos que usted es una persona muy ecuánime y muy tan. Y entonces, mire, tenemos este caso con este profesor así, pero es el reparcero, el reamiguísimo del coordinador. Y la misma profesora les dice: no, si esos son uña y mugre, eso no se separan, parecen es pareja. No, pues por lo mismo, y eso le hemos puesto estas 4 quejas, 4 diferentes quejas a ese coordinador. Mire, desde cuando ya llevan 2 meses, la más vieja lleva 2 meses. Y ese señor no ha activado ruta ni protocolos ni ha hecho nada. Y nuestras hijas víctimas de ese acoso sexual. Es un encubridor, es un cómplice ese coordinador. La profesora les dice: hay un señor ahí en la red social de TikTok que tiene esto, que tiene lo aquello, y en un programa que se llama Pizarra Digital, vea, escríbanle a ese man a ese WhatsApp y le cuentan. Y las señoras me escriben y me cuentan: mire, pasa esto y venga a ver las quejas que pusieron, quiero verlas, envíenmelas en PDF que con el recibido, y yo les creo su historia. Y me envían efectivamente 4 quejas radicadas en diferentes fechas, por diferentes hechos, con sus hijas. Y les pregunto que qué ha hecho el coordinador, y una de las quejas tiene más de 2 meses. Y hace más de 2 meses debieron activar ruta de inmediato por un acoso sexual. Artículo 210A del Código Penal. Y este funcionario público, delincuente, coordinador, este funcionario público delincuente está violando el Código Penal en el artículo 25, que dice que usted es cómplice, porque usted comete el delito por acción o por omisión. Este coordinador delincuente está encubriendo, y al encubrir está violando el artículo 414 del Código Penal. Y además está violando el artículo 18 de la Ley de Infancia por omisión, descuido y trato negligente.
Y además está violando el artículo 210A del Código Penal de acoso sexual en complicidad. Y además está violando el artículo 44, numeral 4, de la Ley de Infancia y Adolescencia, que taxativo dice que ustedes, profesores, le tienen que garantizar la vida, la integridad y la dignidad al menor en el ámbito escolar. Y en ese caso, que si hay un abusador sexual, que si hay un violador, que no es un falso denuncio, sino que en efecto hay 4 estudiantes que lo señalan, de cogerlas, de manosearlas, de morbosearlas, de tocarlas y hostigarlas y asediarlas física y verbalmente con fines sexuales no consentidos, que hay 4 menores, y las menores dicen, y es que tenemos de testigos a los del salón, que en este caso si hay un acosador, un abusador sexual, un violador en potencia, hay un coordinador que encubre, hay un coordinador cómplice que encubre. En el caso anterior, una coordinadora engüesó y arrastró y embaló al rector y la orientadora. Y en este caso, es este coordinador que encubre, le tapa, se hace cómplice de este acosador sexual. Por supuesto, ya se tomaron las acciones del caso, ya iniciamos la denuncia penal por separado de cada una de las madres de familia por acoso sexual contra menor de 18 años en contra de este profesor y en contra del coordinador del colegio como cómplice, los 2 funcionarios públicos, o sea, prevaricato por omisión, 414 del Código Penal. Entonces, si no se van por acoso sexual el uno por acción y el otro por omisión, se van por prevaricato por omisión, pero por alguna de las 2 se va. Entonces la moraleja de este audio, que consideré muy importante, porque este audio, créame que es realmente importante, la moraleja es que usted ni se preste para un falso denuncio, no lo haga como este rector y esta orientadora, no se preste, hermano, no lo haga. Respete el conducto regular, respete el debido proceso, respete el derecho a la defensa, respete la presunción de la inocencia de la persona. Para que usted no se meta en un falso denuncio, en un falso testimonio, en un fraude procesal. No lo haga, no lo haga. Y por el otro lado, no sea cómplice delincuente, no tape a estos acosadores, no tape a estos violadores, no tape a estos abusadores, porque se va a meter usted en un delito de encubrimiento y de complicidad. En un delito de encubrimiento y en un delito de complicidad. Y además, si usted es funcionario público, pues prevaricato por omisión y no le va a ir nada bien. Espero que este audio le sirva de reflexión. Espero que este audio realmente le sirva. De este audio, tome lo bueno y deseche lo malo. De este audio, de este podcast, tome lo bueno y deseche lo malo. Hoy 6 de marzo de 2025. Título del podcast: falso denuncio, ya entendió por qué. Encubrimiento, ya entendió por qué. Y en ambos casos, complicidad. En el primero, complicidad en un falso denuncio. Y en el segundo, complicidad en un encubrimiento. No lo haga, no lo haga, no lo haga. Sugerencia, sugerido, capacítese, porque el desconocimiento de la ley no lo va a eximir. Artículo 09 del Código Civil. El desconocimiento de la ley a usted no lo va a eximir. Por amor de Dios, capacítese. Y la invitación de cierre. Tenemos una capacitación de 3 días. Tenemos una capacitación de 3 días, 3 días. Vamos a estar el lunes próximo, vamos a estar el lunes 10, el martes 11 y el miércoles 12. Lo vamos a estar capacitando. Lo vamos a estar capacitando los 3 días, 1 hora diaria, lo vamos a estar capacitando. Y la idea es que usted se vincule a esa capacitación. Créame que la capacitación va a estar buena.
Vamos a abordar las 5 últimas sentencias de la Corte Constitucional que tienen efectos y relación con la ruta de atención escolar y con el debido proceso. Por supuesto, también hablaremos de estos casos de acoso sexual y de abuso sexual. Son estos 3 días, 10 de marzo, 11 de marzo y 12 de marzo, 1 hora por cada día, 1 hora por cada día. Le voy a entregar certificado de asistencia y le voy a entregar el link de la grabación de cada uno de los 3 días. Y solamente le vamos a cobrar 100.000 pesos por asistente. 100.000 pesos por asistente. Usted está interesado en asistir y en aprender para no meterse en este tipo de casos de falso denuncio, ni tampoco meterse como cómplice por encubrimiento. Esta capacitación de 3 días le va a ayudar mucho. Créame que le va a ayudar mucho. Y solamente le cuesta 100.000 pesos los 3 días. 100.000 pesos por los 3 días. Si usted se quiere inscribir, 305-416-0114. 305-416-0114. En ese WhatsApp nos escribe, eso sí, obviamente en horario de oficina, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes hábiles, y con gusto le colaboramos. 3 días de capacitación. Lunes 10, martes 11 y miércoles 12 de marzo de 2025, 1 hora cada uno de los 3 días. Le doy certificado y link de la grabación, le cuesta 100.000 pesos. Y usted se inscribe en el 305-416-0114 y le voy a explicar en desglose técnico paso a paso lo que dicen las 5 últimas sentencias de la Corte Constitucional que tienen efectos y relación con la ruta de atención escolar y con el debido proceso para 2025, incluida la sentencia T de tutela 040 de 2025, 5 de febrero del 2025, T de tutela 040, incluida esa también. Espero que realmente de este audio tome lo bueno y deseche lo malo, tome lo bueno y deseche lo malo. Los 2 casos que le acabo de comentar son absoluta, total y radicalmente reales. Que usted no lo crea, eso es su problema. Que mi Dios me lo guarde, que mi Dios me lo bendiga. Feliz resto de día.